¿no? Entonces, un sistema de recuperación, como ya dijimos, entrega una lista de documentos ordenados, ¿ya? Del más al menos relevante. Supongamos que tengo una consulta y el sistema retorna, supongamos que está retornando 10 imágenes, ¿ya? Y estas 10 imágenes tenemos que saber que, para poder medir la efectividad del sistema, tenemos que saber si es que son correctas o no. Para eso es que necesitamos el ground truth, ¿ya? Que el ground truth dice el ground truth define para esta consulta, estas son, aquí está diciendo, estas son las 4 imágenes correctas dentro de todas las posibles del dataset, ¿ya? Es decir, una respuesta correcta idealmente debiera de encontrar, o sea, un sistema ideal debiera de encontrar estos cuatro imágenes y retornarlas en las primeras 4 posiciones, ¿ya? ¿Ya? Pero nuestro sistema retornó esto, entonces uno dice la primera está mala, y la segunda está buena, esta está mala y esta está buena, y son incorrectas y la octava está buena, y las siguientes son incorrectas, ¿no? Eso se hace midiendo el ground truth, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo cuantificamos esto en forma objetiva? Tenemos que calcular números, ¿ya? O un solo número idealmente. Bueno, primero vamos a definir lo que es precision y recall, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dado un conjunto de documentos, y llamaremos al conjunto A al conjunto de los encontrados, los 10 que se imprimieron, ¿ya? Así que vamos a evaluar esa lista. Y se tiene el conjunto R, que el conjunto R es el ground truth. Entonces este aquí es el ground truth, ¿ya? ¿Ya? Que son todos los que se esperaba que retornara el sistema, ¿ya? Y entre ellos hay una intersección, que son las respuestas relevantes que encontró el sistema, ¿ya? Ya, por medio de esto podemos definir lo que es la precisión. La precisión se define como dentro de todo lo que encontró el sistema. eh, eh, Nos interesa ver la fracción que es correcta dentro de todo lo que encontró el sistema, ¿ya? Eso lo llamaremos la precisión, ¿ya? Que esa fórmula de ahí, dividir los correctos por sobre todos los que encontró, ¿ya? Y llamaremos recall, o así se llama la recuperación, a, a la fracción que encontró con respecto a R, que son todos los que debió de haber encontrado, ¿ya? Ven que aquí en esta definición no hay orden. Entonces lo que vamos a hacer es que para poder considerar, darle más importancia a la primera posición que a la segunda, este conjunto A lo vamos a ir variando en tamaño. Entonces vamos a definir un conjunto A, primero definido como en la primera posición encontrada, supongamos que es este, y ahí vamos a medir precision y recall. Luego vamos a tomar las dos respuestas, las dos primeras respuestas encontradas, y vamos a medir precision y recall. Luego las 3 primeras, y así vamos a encontrar una secuencia de valores de precision y recall, ¿ok? ¿Ya? Y así como vamos a introducir darle importancia al orden de la lista, ¿ya? Haciendo crecer el conjunto de documentos encontrados, a partir de la misma posición en adelante, ¿ya? Y lo que nos interesa es evaluar cómo se mueve los valores cómo se mueve el valor de precision en función del recall, ¿ya? Y eso se logra, aquí tenemos la misma lista. Nos interesa ver los puntos donde cambia el recall, ¿ya? Y en esos puntos donde cambia el recall, vamos a medir cuánto vale la precisión, ¿ya? Entonces, en este punto, ven como a partir de la posición 1, vamos a medir hasta la posición 2, que es donde hay una respuesta correcta, ¿ya? Y en este conjunto calculamos cuánto es precision y recall, ¿ya? Entonces, recall es el número de respuestas correctas con respecto al total. Aquí, bueno, aquí no está, pero aquí vamos a decir que el conjunto R es 4, ¿cierto? Como estaba en la slide anterior. Entonces, si medimos el recall en este punto, antes el recall era 0, aquí cambió al recall 1 sobre 4, porque encontramos una de 4 posibles, ¿ya? Y en este punto vamos a calcular cuánto vale la precisión. La precisión es, si consideramos la lista solamente hasta la posición 2, tiene 2 respuestas y tiene una correcta.
Por tanto, su precisión es 0.5, ¿cierto? 1 sobre 2. ¿Ya? Luego hacemos avanzar el conjunto A. Y aquí ven en la posición 3 y en la posición 4, el recall no cambia, porque no hemos encontrado ninguna respuesta correcta. En la posición 5 sí cambia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontramos otra respuesta correcta. Entonces aquí el recall, aquí encontramos una segunda respuesta correcta y su recall va a ser 0,5, 2 sobre 4. ¿Ya? Y medimos la precisión en este punto. Y tenemos dos respuestas correctas de 5 que ha retornado el sistema. Por tanto, tenemos 2 sobre 5, 0,4. Seguimos avanzando. El 6 y el 7 no cambia el recall. Y en el 8 encontramos la tercera correcta. Por tanto, aquí el recall ahora es 3 sobre 4. ¿Ya? Y la precisión en este punto bajó y va en 0,38. 3 sobre 8. ¿Ya? 3,75 en realidad. ¿Ya? Y luego esto decrece. Y nos interesa saber, hay una respuesta correcta que no encontramos. ¿Ya? ¿Cierto? Porque aquí hemos encontrado 3. Dentro de las primeras 10 encontramos 3, nos faltó una. ¿Ya? Esa tenemos que evaluarla también. Y si es que no está, asumimos que está al final de la lista, que es una lista muy larga, porque es todo el dataset. Y por tanto, en este punto, en el punto infinito, en la posición infinito, se va a encontrar la que faltaba. Y para ese punto vamos a lograr finalmente el recall 1, pero vamos a obtener una precisión de 0. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora vamos a crear una función. Entonces, esta función es una función P que depende del recall. ¿Ya? Esa es la función que nos interesa calcular. Entonces, tenemos la función P, que es la precisión, en función del recall. Y que para el ejemplo anterior, esta función P está definida así. P de 1/4, 0,5, P de 1/2, 0,4, P de 3/4, 0,78 y P de 1, 0. Esta definición de P, que es como estamos evaluando una única consulta, tiene un par de problemas, o queremos generalizar un poco, ¿ya? Porque con esta definición no tenemos, está definida solamente para las fracciones del recall. Si el recall tiene 10 elementos, entonces vamos a tener para 0,1, 0,2, 0,3, pero si el recall, el tamaño de R, fuera 2 elementos solamente, tendríamos el P calcularlo sobre 0,5 sobre 1 solamente. Y ahí nos interesa a nosotros crear una función continua, ¿ya? Entonces tenemos que generalizar un poco. eh, bueno, y otro problema que lo vamos a ver en la siguiente slide es que uno espera que esta función P en general es decreciente, pero por lapsos es creciente. Bueno, puede ser creciente, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Bueno, ¿cómo podemos evitar esos dos problemas? Es que vamos a definir una función precisión interpolada, PI, que va a ser, para cualquier punto de recall, va a ser el máximo de la función P que definimos antes, a partir de ese punto en adelante en el recall. ¿Ya? Es decir, la posición I de 0,1, la precisión interpolada para 0,1, para la función que definimos desde el ejemplo, es igual a 0,5. De hecho, podemos definir la P sub I de 0. P sub I de 0 es 0,5. ¿Sí? Entonces podemos definir cuánto vale la precisión para un recall 0, que es el máximo, el recall que logra la función P. Y luego vean cómo la precisión va a ser 0 hasta 0,25. Entonces la P sub I de 0,25 también vale 0,5 en este ejemplo. Pero a partir de ahí en adelante, para el 0,26, P sub I de 0,26 en adelante va a valer 0,4. Es como un escalón, ¿ya? Hasta el 0,5, donde va a valer 0,4. Y a partir de 0,51 en adelante, hasta 0,75 va a valer 0,78. Y luego va a valer 0 al final. Entonces vean cómo estamos definiendo un escalón, ¿ok? Donde tiene saltos en las posiciones donde calculamos el recall. Esa es la definición de precisión interpolada. ¿Ya? Y bueno, ahí está el ejemplo para el ejemplo de la slide anterior.
¿Ya? ¿Y por qué queremos hacer esto? Mira, veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos una lista de tamaño 15, ¿ya? Donde aquí se marcaron, según el Ground Truth, cuáles fueron correctas e incorrectas. Entonces vamos a calcular precision y recall. El recall, entonces el recall se calcula para cada una de las posiciones donde hay una respuesta correcta encontrada. ¿Ya? Entonces aquí el recall es, supongamos que el tamaño de R es 20, por tanto es un veinteavo o 0,05. Luego aquí tenemos 2 veinteavos, un décimo, 3 veinteavos, 4 veinteavos, 5. Luego aquí tenemos varias incorrectas y aquí calculamos el recall hasta la posición 14 y hasta la posición 15. ¿Ya? En la posición 15 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 respuestas correctas. Por tanto, el recall es 8 sobre 20. ¿Ya? Un 40%. Para estas posiciones de recall vamos a calcular la precisión, que es la función P inicial. ¿Ya? Y la posición, entonces, para la primera tiene precisión 1, porque hay una respuesta y es correcta. La posición 4 tiene 0,5, porque hasta este punto hay 4 respuestas correctas. Hay dos respuestas correctas dentro de 4 que entregó. Aquí, vean la precisión, aquí la precisión tiene en la siguiente, para el ranking 5, la precisión es 3 sobre 5. ¿No? Luego, para la siguiente posición, la posición es 4 sobre 6. Luego aquí es 5 sobre 7 y aquí es 6 sobre 8. Y para el ranking 6. 6 sobre 8. Y luego esto cambia y cuando llegamos a la posición 14, aquí tenemos 7 sobre 14, justo 0,5. Y luego 8 sobre 15. ¿Ven cómo localmente la función P es creciente? ¿Ya? Ya, eso es algo que es inesperado o no deseado. ¿Ya? Porque eso está diciendo que para un sistema es mejor, si es que uno encuentra más, aumenta la precisión. Y en general lo que uno espera es que mientras uno va encontrando más respuestas correctas, la precisión vaya decreciendo. Que es lo que sucede en general, pero localmente ocurren estas mejoras. ¿Qué es lo que hace la precisión interpolada? Es que lo aplanamos y una posición, y vean cómo la posición, bueno, el 1 se mantiene, y luego todo este grupo que estaba acá, todos tienen en realidad precisión 0,75. ¿Ya? Ya que esa es una corrección que hay que hacer a esto, y que aquí el grupo de acá también tiene 0,53. ¿Ya? Gráficamente, lo que estamos haciendo es que la línea azul es la función P, y vean cómo es dentada y tiene pequeñas subidas. ¿No? Pequeñas subidas. Esas pequeñas subidas son extrañas. Y lo que hacemos es que los corregimos mediante esta línea roja, que lo que hace es que va haciendo escalones. ¿No? Y fuerza a que la precisión entonces sea una función decreciente, ¿no? Que es lo que uno espera. ¿No? Que es lo normal. En realidad esto de que sea localmente creciente es un efecto que ocurre cuando aparecen secuencias consecutivas de respuestas correctas. ¿No? ¿No? ¿Y cómo usamos esta medida? Es que ahora ese gráfico era para evaluar una única consulta. Ahora, para evaluar un sistema, uno tiene cientos de consultas. ¿Y qué es lo que uno calcula? Entonces, ahora uno calcula esa precisión interpolada para 11 puntos de recall predefinidos, que van a ser 0, 0, 1, 0, 2 hasta el 0,9 y el 1, ¿ya? Las décimas. ¿Ya? Y calculamos entonces la precisión interpolada para las 100 consultas, o las cientos de consultas, digo. Y para esos cientos de consultas las promediamos. Y entonces tenemos el valor promedio del sistema para cada uno de los puntos de recall que vamos a medir. Y con eso ya tenemos los datos para crear un gráfico, ¿no? Y este sería el gráfico. Por ejemplo, aquí se está comparando dos sistemas, el sistema A con el sistema B. Y aquí se ve entonces que el gráfico, vean cómo precisión puede partir en 0.
y cuando parte en 0, aquí decimos 0,75, más o menos, ¿cierto? Entonces el sistema A, la máxima precisión que logra en promedio para todas las consultas es 0,75. ¿Ya? Y eso es distinto al sistema B que logra 0,66, ¿no? 0,65. Y así se van viendo cómo esta curva de recall versus precision, como aquí se ve que el sistema A está siempre por sobre el B, y por tanto es claro que el sistema A es mejor que el sistema B, ¿no? Porque para cada punto de recall, cada, cada, cada uno de los documentos encontrados los encuentra equivocándose menos, con una mejor precisión en su respuesta. ¿No? Y la curva es decreciente, pero eso, bueno, eso no es sorpresa porque forzamos a que fuera decreciente. ¿No? Bien. Ya, ven entonces cómo se evalúan los sistemas. Mientras mientras una curva esté por sobre la otra, no hay problema, es fácil de decir quién gana. Pero si nos va con datos reales, a veces puede suceder que las curvas se intersectan. Por ejemplo, esto era alguna vez evaluando sistemas mediante esta curva. En este caso, ¿cuál es el sistema mejor? ¿Cómo se analiza este gráfico? Bueno, aquí lo que está claro es que el sistema definido por la curva, sobre que estaba haciendo una comparación de descriptores, y había un descriptor que se llamaba OM, y que se ve que es el peor para este problema, para este dataset. ¿No? Funciona muy mal, ¿y por qué? Porque siempre está abajo, tiene una menor precisión para todos los puntos de recall que los otros sistemas. Luego el siguiente es el negro, que es el KF, entonces OM está muy malo, KF es mejor que OM, y luego viene EH, ¿ya? Como su curva está siempre por sobre KF, entonces está bien. Pero con los otros dos ocurre un efecto interesante. Y uno dice, ¿cuál es el mejor? Entre el SK o EK3. Entre estos dos, ¿cuál es el mejor? Resulta ser que EK3 tiene mejor recall, parte mejor, pero luego las curvas se intersectan, ¿no? Entonces uno, ¿cómo evalúa aquí? Y aquí es donde uno dice, en realidad, ¿qué es lo que uno prefiere? Primero hay que evaluar por tramos, y por tanto esto lo tenemos que separar. Y si nos interesa un recall en esta zona de acá, entonces aquí el ganador es EK3. ¿No? Y luego en lo que queda, el que va ganando, ver cómo ahora cambia y el ganador es SK. ¿Okay? Y bueno, aquí de hecho se intersectan de nuevo. Y aquí puede ser el ganador si el otro vuelve a ser EK3. Y entonces, ¿cuál es el mejor? Depende del uso que uno le va a hacer al sistema. ¿Ya? Depende eh, según el caso de uso, ¿para qué quiero usar el sistema? Por ejemplo, si es un buscador y voy a procesar solamente las primeras 5 respuestas, o la primera, un sistema automatizado. Entonces, claro que me interesa más la primera, aquí el sistema que logra una mayor precisión al inicio. Pero si es que es un sistema, por ejemplo, que estamos usando para filtrar y es una base de datos muy grande, y queremos hacer un filtrado y encontrar muchas respuestas correctas, pero que después va a entrar a otro sistema que va a ser corregido y va a ser mejorado. Entonces ahí no nos interesa tanto tener una buena precisión al inicio, sino que nos interesa más algo más al medio, más al final. Entonces finalmente la respuesta aquí depende de cuál es el uso, y lo que uno, al menos objetivamente, puede responder es por tramos quién gana. Bueno, esto de evaluar sistemas por medio de gráficos, se ve entonces que se puede complicar, ¿no? Y hay veces que a uno le gustaría finalmente tener un único número, que sea más fácil de decidir quién gana o quién pierde, ¿no? Y bueno, eso lo vemos en el siguiente video.